Legal, ha escrito muchos libros y ha sido embajador. Así que le queremos decir embajador, porque el cargo, la categoría nunca se pierde. Aunque no se esté ejerciendo el cargo, siempre es la categoría de embajador. Trato de informar. Y está hoy aquí para darnos una charla acerca de todos los temas del cambio de derecho internacional y de escribir el autor del libro que decía, otro libro que haya nacido. Así que la palabra. Muchas gracias. Vamos a ver. Aquí en Guatemala se habían el país ella falleció y el libro se publicó en los años 80, la impresión, y usted lo puede encontrar hoy, hay otros internacionalistas, como el doctor Mauricio Villarreal, y falleció que fue el presidente de la Comisión Internacional de Naciones Unidas, fue también miembro del cuerpo diplomático, que fue un libro que fue muy internacionalista, apareció también en la historia de la Constitución de León, que publicó un libro sobre el tema de la soberanía no internacional, que es el tema del libro de los artículos de la Gran Materia de León, apareció en el allá, porque los pasan aquí adelante, ahí no vamos a ir. sí, pero sí, doctor Andrés Ferrante, no lo voy a dar lo mismo. Andrés Ferrante fue mi segunda técnica, por ahí, entonces, este libro, lo único que es actualizar muchas cosas, voy a pasar yo traje 12 libros y estos me quedan 3, porque los traje con instrucción de darlos al universo de la otra que son los que hay que utilizar. Yo voy a trabajar y voy a quedar aquí a los libreros que vengan acá, no sé cuánto lo van a nuestros centros, ahí está también la venta en la librería Software, en el 80% de la librería, 80%. Si es que se quiere alguien escribirlo, aquí tenemos como había dicho la licenciada O'Reilly, yo doy ese curso desde hace, este es mi 5º año, desde hace 5 años, estoy dando el curso y eso fue lo que me motivó a escribir el libro, porque siempre es más fácil, ahí mis alumnos de la Argentina tuvieron que comprar los 25 alumnos, pero no era el libro, porque yo tenía el texto de la Argentina. Y entonces es mucho más fácil que nosotros decirles, aquí es lo que vamos a ver, y el examen va a entrar de tal página, y cosas así, es más sencillo. Y además que ustedes se ven obligados a leer, pues, directamente un libro, aunque sea a veces un poquito más tedioso, pues es la mejor manera de estudiar, ¿no? Porque además ahí está
solo de bibliografía tiene 4 páginas. El libro, ahí están las citas correspondientes, incluso del internet, cuando no puedo sacar del internet. O sea que ustedes pueden ir a todos los autores que yo menciono ahí en el libro para mejorar sus conocimientos si es que alguien desearía especializarse en Derecho Internacional, que yo lo recomendaría mucho. Ya en las clases, las 2 inteligencias anteriores, que hablé que Guatemala nunca ha tenido un juez en la Corte Internacional de Justicia, nunca ha tenido un juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tuvimos a un miembro de la Comisión Internacionalista en la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, el doctor Villarreal Serrano, que es el único que tengo que ocupar de esa distinción, de alta distinción en la esfera internacional. Así es que va siendo hora que haya nuevos especialistas en Derecho Internacional, además de que hay un gran campo de actividad en todo lo que concierne a los juicios, a los casos que se llevan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por asuntos justamente de violación de los derechos humanos. Entonces ahí tienen todo un campo en el que ustedes pueden destacar si alguien quisiera dedicar a esto del derecho internacional como especialidad. También la posibilidad de trabajar en organismos internacionales está abierta, en las Naciones Unidas, en la OEA y naturalmente en el propio Ministerio de Relaciones Exteriores. Como ya les comentó la licenciada Bordayo, yo me gradué ya hace una buena cantidad de años, en 1970. Ustedes me soñaban con 16 años. Bueno, entonces me gradué en el número colegiado 1370, aquí en esta universidad. Y por cierto, el que estuvo en mi graduación fue el doctor Rafael Cuevas del CID, que era el rector, porque había sido mi catedrático. Entonces yo lo invité y me dijo, bien, María, yo con mucho gusto voy a su acto. Me dijo, pero si yo voy, como yo soy el rector, yo lo tengo que presidir, ¿verdad? El decano era el licenciado Mario López Larrabe, el decano de la facultad. Él acababa de asumir la rectoría, él fue rector en 1970 y 1974. Total que estuvo el rector en mi acto de graduación. Yo, por supuesto, estaba muy honrado, porque fue colocó la torre, toda la cosa, allá en el Salón General Mayor de la Facultad de Derecho, yo es el Tusaco, en la Novena Avenida, ahí es donde yo estudié. Y después fui a hacer un doctorado a París, a la Universidad de París, en estos temas de Derecho Internacional. En el año 71 y regresé en el 74. Comencé a dar clases aquí en la Facultad de Lógica Jurídica y Filosofía del Derecho de la Universidad hasta los años 80, porque conseguí un trabajo en México, en Naciones Unidas, y me fui a trabajar para las Naciones Unidas. Allá nacieron mis hijos en México, por cierto. Pues regresé en los 90. Entonces, el canciller que nombró Ramiro Ladrón Carpio, Arturo Fajardo Maldonado, había sido mi profesor de Derecho Internacional. Se acordó de mí y me pidió que lo ayudara en la Cancillería con el puesto de viceministro. ¿Quién va a decir que no? Entonces, que viceministro en el año 93. 93-94, cuando llegó a la presidencia en el 96, me mandaron de embajador a Ginebra para ver todos los temas de derechos humanos, que era un tema álgido por entonces, porque habíamos recién salido del conflicto armado, así es que había que ver cómo se quitaba Guatemala del partido de los acusados. Eso en los años 6 fue la firma de los acuerdos de paz, y después de ahí me mandaron a La Haya como embajador. Yo quería abrir la embajada porque se venía el asunto de Belice, que finalmente está ahora en la Corte Internacional de Justicia, como ustedes saben, pendiente de ser resuelto. Probablemente la Corte dictará su fallo ese año, del año entrante, no sabemos, los jueces se toman su tiempo.
como ustedes saben, son 15 jueces de todas las nacionalidades, por supuesto 5 miembros del Consejo de Seguridad, hay un juez de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, de Rusia y de China, y de ahí el resto son de diferentes países que los eligen cada cierto tiempo. Así es que vamos a ver cómo falla este asunto de Belice. Y enseguida yo les quisiera relatar, para no caer en la misma presentación que hice en las otras secciones y no aburrir a la licenciada. Vamos a ver si varía un poco. Miren, el capítulo primero, y ahí lo van a ver ustedes en el espacio, miren, le den un vistazo, es sobre la historia del derecho internacional. Esto es muy interesante porque uno se imagina que el derecho internacional es algo muy antiguo. No es tan antiguo, sino que data de la época de la paz de Westfalia, que esto es del año de 1648, acuérdense ustedes, era siglo XVII, paz de Westfalia. Ahí fue donde por fin se puso fin, ¿no? Para la democracia, la guerra de los 30 años entre Austria y Francia principalmente, porque era una guerra por asuntos de religión y que venían desde el siglo anterior, una guerra que en realidad duró 130 años, y que al final se resolvió con un tratado que es el primer tratado de la historia, ¿verdad? El tratado firmado por todos los contendientes en esta guerra. Aquí estaba Francia, estaba Austria, pero también estaban los principados alemanes, los holandeses, en fin, había gente de toda Europa que habían participado en esa guerra que se produjo por motivos religiosos, ¿verdad? A raíz del aparecimiento del protestantismo en el siglo anterior, al siglo XVI, con Lutero, con Calvino, con Calvin de Inglaterra, que separó a la iglesia de Inglaterra, que es como la católica, pero ahora se llama anglicana, porque el jefe de la iglesia es el jefe de Estado, no reconocen al Papa. La pelea famosa que tuvo Enrique VIII con el Papa, porque el Papa no quiso autorizarle un divorcio, quería divorciarle, por cierto, de una reina española, María, hija de los reyes católicos, era española, Catalina, se llamaba Catalina María, era española, algo así, pero bueno, era española. Y él se enamoró de Ana Bolena, así que decían, Ana Bolena, y se quiso casar con ella, que dio autorización al Papa, que le anularon su matrimonio. El Papa no lo quiso proceder, entonces se peleó con el Papa y se paró a Inglaterra. Fue también uno de los primeros países en hacerse protestantes o que no reconocían al Papa. Y estas fueron las guerras de religión que duraron más de 100 años. Y la paz de Westfalia le puso fin con el entendido de que los reyes tenían derecho a imponer su religión, los reyes, los duques, los príncipes, los grandes señores feudales, a la clase noble, que era la que gobernaba en aquellos días a Europa. Entonces, que ellos tenían derecho a que sus súbditos, que así se les llamaba, nada de ciudadanos, nada sustituyente de la Revolución Francesa, súbditos tenían que tener la religión que tenía el príncipe, el rey. Hay una famosa anécdota de Enrique IV, un rey francés que se había vuelto protestante y que cuando llegó a París, porque le tocaba a él la sucesión del trono, los parisinos, el gobierno de la ciudad en aquel entonces, porque él venía de una de las provincias de Francia, de la Gascoña, en el sur de Francia, cuando llegó le dijeron, mire señor, pero en virtud del tratado de la paz de Westfalia y de la máxima esta que se ha vuelto regla de Jus Cogens, ustedes conocen muy bien, ¿verdad? Porque es
uno de los principios sagrados del derecho internacional, pacta sunt servanda. Los tratados deben cumplirse. Aquí un tratado, un jefe de Estado está obligado a cumplirlo, y esa es la mejor manera de garantizar la paz. ¿Verdad? De acuerdo con esta regla que se acordó, ¿verdad? Aquí los que gobernamos Francia y París somos católicos. Así es que si usted quiere ser el rey de Francia, tiene que volverse católico. Ese es el acuerdo. El tratado así lo dice. Pusimos fin a las guerras de religión gracias al tratado, y aquí la mayoría somos católicos, así que usted tiene que volver un católico. Entonces dicen que Enrique IV contestó: París bien vale una misa, dijo. Bien vale una misa, y se volvió católico. Bueno, si no, no lo deberíamos hacer rey de Francia. Pero es el propósito de este acuerdo, el pacta sunt servanda, que es el principio este de Jus Cogens, se ha vuelto de Jus Cogens, y que es la mejor manera de mantener la paz, ¿verdad? A través del derecho internacional, si es que no queremos meternos en guerras, hay que comprometerse en tratados a hacer lo que las otras potencias, ¿verdad?, quieren que uno haga. Ahora, fíjense que ahora, con motivo de esto, de la guerra de Ucrania, Rusia, antes de invadir Ucrania en el 2022, que fue la invasión de Ucrania, les mandó a los Estados Unidos un proyecto de tratado en que los Estados Unidos se comprometían a no incorporar a Ucrania en la OTAN. Ese es el verdadero motivo de la guerra. Ustedes saben que Rusia se opone a que Ucrania quede incorporada a la alianza militar de los Estados Unidos, que es la OTAN, el Tratado del Atlántico Norte, así se llama, y que desde un principio se hizo para oponerse a Rusia, que la consideraban enemiga desde la época de la Guerra Fría, solo que en aquel entonces la Rusia se llamaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Entonces, había dos grandes alianzas militares. Una era la OTAN, el Tratado del Atlántico Norte, para defenderse de la Unión Soviética, de la URSS, y el otro tratado era el Pacto de Varsovia, la alianza militar del bloque comunista, ¿no?, que estaban enfrentados, y que no estalló una guerra caliente para la suerte de la humanidad, porque hubiera sido nuclear, con bombas atómicas, con armas atómicas, y eso nos hubiera desaparecido a todos de este planeta, que era la destrucción mutuamente asegurada, como se le debe llamar, ¿no? Es MAD en inglés, que quiere decir Mutual Assured Destruction, o sea, destrucción mutuamente asegurada, nadie quiere suicidarse. Entonces, se aceptó que las armas, o se acepta hoy en día que las armas nucleares tuvieron llamémosle esa consecuencia positiva, que fue la disuasión. La palabra esa, el concepto ese, disuasión, tiene el sentido de disuadir a un enemigo, disuasión, deter, se dice en inglés, deter o deterrence. Disuasión quiere decir que tengo miedo, porque si yo te ataco, tú me atacas, es la debate. Dos, nos vamos a destruir mutuamente, y eso no lo queremos. Tú me tiras una bomba a Nueva York, yo te tiro otra a Moscú, destruimos Moscú, destruimos Nueva York, nos matamos los dos, que gracias. Bueno, eso mantuvo la paz
durante todo el tiempo que duró la Guerra Fría, hasta 1989-1991, que cayó el muro de Berlín. ¿Verdad? Todo eso están viviendo ustedes. Hoy están viviendo ustedes la historia del derecho internacional y cómo se ha manejado todo eso con base en tratados. Es importante tenerlo presente porque por ejemplo, en la época de la Guerra Fría se firmaron estos tratados famosos, los SALT y la IMF. SALT es Strategic Arms Implementation Talks en inglés, como que si fuera SALT, ¿no? Así se dice SALT, pero eso quiere decir conversaciones para limitar el armamento estratégico. ¿Y cuál es el armamento estratégico? Son esos misiles que van de continente a continente, de largo alcance. Los misiles que en inglés se llaman ICBM, que es Intercontinental Ballistic Missile. Intercontinental, dice Ballistic Missile. Misil balístico intercontinental, o sea, los gringos lo disparan desde el territorio americano y los rusos lo disparan desde el territorio ruso y ¡pum! Pero no solo es así, no solo es territorio, puede ser que esos son los más peligrosos, puede ser también, puede ser de largo alcance, ¿verdad? SBM, es todavía más peligroso, porque eso quiere decir Submarine Launch Ballistic Missile, SLBM, Submarine Launch Ballistic Missile, o sea, misiles balísticos tirados por submarinos, lanzados por submarinos. Entonces el submarino anda por todos lados, por todos lados. Entonces uno no sabe, porque con los satélites y todo eso ya más o menos saben en dónde están las armas atómicas de cada país, como para atacarlo. Pero con un submarino, anda por todos lados los submarinos, todos los detectan. No es tan fácil, bueno, pero hubo grandes tratados para limitar este momento. Y después este tratado de INF es el Intermediate Nuclear Forces. Fuerzas nucleares intermedias. Son los misiles de alcance intermedio o corto. O sea, los misiles balísticos intercontinentales, estos ICBM, van de un continente al otro, por lo tanto, los lanzan y el blanco está a 10.000 kilómetros de distancia. Imagínense eso, 10.000 kilómetros de distancia. En cambio, los de estos de alcance corto son de 0 a 500 kilómetros y de 500 kilómetros hasta 5.000 kilómetros. O sea que un misil lanzado por Teherán, supónganse, para Israel, necesitaría 2.000 kilómetros. Ojalá que no vaya a pasar, no, pero eso están exponiendo y las están exponiendo todo el mundo. O un misil lanzado por Rusia contra, fíjense bien, si quisieran los rusos con un solo misil, con una bombita del tamaño de la que los gringos derribaron a los japoneses en 1945, ¿verdad? Para terminar la Segunda Guerra Mundial y obligar al Japón a rendirse, ¿verdad? Porque fue la bomba en Hiroshima y después otra en Nagasaki. Mataron de un solo bombazo a 200.000 japoneses y los japoneses se rindieron. Sí, no podemos pelear contra la bomba nuclear, no se puede. Pero les digo esto porque con un solo misil, con una sola bomba parecida a la de Hiroshima, que Rusia le hubiera tirado ya a Kiev, al capitán de Ucrania, ya Zelensky no estaría contando el cuento. Pero claro, no lo pueden hacer porque los ucranianos es. La diferencia entre los rusos y los ucranianos es como la diferencia entre los cachiqueles y los quichesos. Es la misma gente.
Y Ucrania siempre fue parte de Rusia. Es como que si no vamos a entrar en eso porque nos alargamos mucho, pero es como que si se nos hubiera independizado Shela. Ella se independizó en una ocasión, quiso independizarse y mandamos tropas en tiempos de 1800 tanto. Sí, pero se habían declarado, no, fue más tarde porque se querían declarar independientes los de Shela, porque aquí era de los tiempos de 1830 y 1840, si no me equivoco, ¿verdad? Y las tropas que se mandaron eran entre 1840 y 1850, porque era Carrera, fue Carrera que fue a sofocar a la rebelión de Shela y fusiló a todos. Entonces Carrera era un desgraciado, pero eran latinos los que habían organizado esa separación del Estado de los Andes. Entonces los indígenas colaboraron con Carrera, porque a Carrera le decían el indio Carrera. Acuérdense ustedes, era de ahí de Oriente, Carrera. Sí, dicen que no era. Bueno, pero lo utilizaron los conservadores para pelear contra los liberales, contra Mariano Gálvez, contra los. Bueno, pero miren, entonces, a propósito de esto, ¿no? Es decir, Rusia mandó la propuesta porque decía, si usted, bueno, pero sale también por el asunto importante que es que al deshacerse el pacto de Varsovia se debió haber deshecho la OTAN también, la NATO, como dicen en inglés, ¿verdad? Y no se deshizo. Entonces los rusos se pusieron como los consumidos demonios, ¿no? Deshicimos el pacto de Varsovia, tiramos el muro de Berlín, nos declaramos vencidos porque nos volvimos capitalistas, porque el comunismo no funcionó. Yo fui embajador en Rusia, es que les puedo decir que no se parece mucho a Guatemala, ¿no? En el sentido de que ustedes van ahí en los centros comerciales de super lujo, ¿verdad? Y la oligarquía rusa que se hizo más rica que la de Guatemala, imagínense, ¿verdad? El tamaño de ese país, ¿no? Andan con grandes escalas y todo, ¿verdad? O sea que los comunistas no tienen absolutamente nada, ni de izquierda, ni medio. El Putin es un súper conservador, desde ese punto de vista político, ¿no? Entonces se volvieron capitalistas, confesaron que el comunismo había fracasado, ¿verdad? Le cayeron encima todas las propiedades, algo muy parecido a lo que ha ocurrido aquí en este tiempo. Todo lo que se pudieron apropiar del Estado, le cayeron encima. Pero Putin puso orden, porque la gran diferencia entre Guatemala y Rusia desde ese punto de vista es que aquí en Guatemala manda el cacique, el poder económico, ¿no? Por eso don Bernardo no se atreve a tocar a la señora, ya saben, está en Londres, porque no tiene miedo al cacique. La tan fuerte constitucionalidad, ¿no? El cacique que está declarado. Dicen que el otro día hicieron unos desayunos, entonces, pero eso es aquí manda el cacique, el poder económico. En Rusia, el primer oligarca que se había apoderado de bienes del Estado y que se había hecho rico con la plata que se había robado de una petrolera, de petróleo, lujos, un tal señor de apellido Khodorkovsky, yo estaba en fue en ese entonces, del año 2003. Primero creo que hizo, voy a ser candidato a la presidencia. Y eso era que hubiera mandado el cacique allá. Putin a la bajada de un avión lo agarró, lo metió en el bote y lo condenó creo que a 10 o no sé cuántos años por evasión de impuestos, ¿verdad? Robo al fisco y se acabó el problema. En Rusia manda Putin, manda el Estado, no mandan los ricos. Entonces, Manuel quiere, aquí hay una guerra, bueno, juntemos plata y todo el resto. Atacamos a Ucrania pero no fue realmente
por ser enemigos de los ucranianos, como ellos les hubieran tirado un bombazo de esos como los gringos le tiraron a los japoneses, que además lo hicieron porque los japoneses eran completamente otra gente, otra cultura, otra civilización. Los japoneses son muy distintos de los americanos y los habían atacado en Pearl Harbor, acuérdense, y estaban combatiendo para tomar Tokio, habían bombardeado Tokio. Les hubiera costado mucho desde el punto de vidas humanas apoderarse del Japón con tropas convencionales. Por eso tiraron la bomba atómica y a ellos que les importaban los japoneses, no sabían cómo eran, nada, no conocían la cultura japonesa los americanos. En cambio, los rusos sí que conocen a los ucranianos, porque ya les digo, es como que si tuviéramos una guerra que Zatenango. No vamos a hacer una cosa así, no se puede. Entonces lo que él quiso fue en el año 2022 que se firmara un tratado para evitar que se incorporara la OTAN en Ucrania, y los gringos no quisieron. Entonces lo que tenemos ahora es una guerra entre Estados Unidos y Rusia por interpósito de Ucrania. Los pobres ucranianos son carne de cañón ahí. Mientras no se vayan a las armas nucleares, esperemos que no vaya a pasar eso, ¿no? Pero podría pasar. Entonces, es que hay que rezarle a Dios para que eso no ocurra. Bueno, pero miren, es a propósito entonces de toda esta cosa de carácter geopolítico mundial que está en este libro, que es el capítulo 1, la parte histórica, ¿verdad? Donde se habla de todo eso, se habla de lo que está pasando en Ucrania, la parte histórica, los tratados que se han firmado y los que se deberían firmar. Se había puesto a negociar un tratado nuevo que se llama START. Los americanos y los rusos, pero lo dejaron suspendido por la guerra que tienen ahora. Eso es estratégico otra vez. Talks, Arms Reduction, Arms Reduction Talks, conversaciones para reducir las armas, pero son las armas estratégicas. La S es estratégica. Estratégico es de unos militares porque va a destruir al enemigo de los solos. Entonces, yo te lanzo un misil de largo alcance que voy a destruir, por eso es estratégico. Voy a derrotar de una vez a mi enemigo. La verdad es que eso no va a pasar, no va a pasar porque unos y otros son igualmente poderosos. Entonces, los americanos ya deberían quitarse de la cabeza la idea que ellos van a ser los hegemones del mundo y que van a controlar el mundo entero, que eso no se puede, de acuerdo con la teoría del equilibrio de poderes y de las cosas que están ahí mencionadas en el libro. Pero bueno, dejemos esto por de pronto, porque tenemos tiempo hasta las 8, ¿sí? Más o menos. Ahí sale fascinado con el salario de operamiento. Bueno, entonces miren, porque hay otras cosas que son novedosas. Fíjense que, por ejemplo, aquí está el Derecho Internacional del Medio Ambiente, Derecho Internacional de la cuestión de los procesos migratorios. Todo lo que está ahora a la orden del día, pues, porque uno de nuestros grandes problemas es la cuestión migratoria. Por eso, dentro de las políticas de Estado, por eso escribimos en las políticas de Estado que se puso la política migratoria, el programa nuevo, ¿verdad, licenciado? Porque eso no lo podemos cambiar. Tenemos que proteger en la medida que podamos, ayudar, proteger, hacer lo posible para que los guatemaltecos que ya están en Estados Unidos se queden allá. Primero. Y segundo, si se quedan allá, ayudarlos en la medida de lo posible para que legalicen su situación migratoria, para que no se expongan, que de repente los agarren idiota como Trump, un salvaje como Trump, y usted no tiene sus papeles, va, de regreso. Y a lo mejor ya está casado con una americana o con una persona que tiene sus papeles en orden y tuvieron hijos y tiene familia y tiene trabajo, porque toda la gente que se ve en Estados Unidos
va a trabajar honrada y honorablemente en todos aquellos empleos que los gringos no quieren. Los gringos de raza blanca, pues los guasos, los que dominan Estados Unidos, white anglo-saxon protestant, blanco, anglosajón y protestante, de origen británico, inglés, ¿verdad? Toda esa gente, ¿ustedes creen que se van a poner a servir a las personas en los restaurantes, a limpiar las casas del servicio doméstico por hora, que van a trabajar en la construcción, por ejemplo, construyendo edificios, que van a hacer choferes de taxi, que van a trabajar en los mil y un oficios que un gringo blanco, anglosajón, protestante desprecia? Eso no es trabajo para mí. Entonces no le están quitando empleo a nadie, como dice el desgraciado de Trump. A nadie le están quitando empleo. Hay trabajo en los Estados Unidos, por eso la gente se va para allá. Y no sé si ustedes saben cuánto están mandando de dinero a Guatemala los trabajadores. ¿Alguien sabe cuánta plata están mandando? ¿Cuánto van a mandar este año? 20,000 millones de dólares. 20,000 millones de dólares. Fíjense ustedes que eso es el 20 o 22, 23% del Producto Interno de Guatemala. De todo lo que aquí se produce. 20% más o menos. ¿Saben ustedes cuál es la suma total de las exportaciones de Guatemala? Entonces ahí metamos a la tequila, que son como 1,000 millones de dólares, metamos al café, al azúcar, a las aceites de palma africana, todo lo que ustedes quieran, flores, hortalizas, los agroexportadores no tradicionales. El total de las exportaciones, ¿saben ustedes? Si tuviéramos tiempo, le dirían chequeen en el Google y van a ver qué sale. Ahí lo pueden chequear. Entonces, en los telefonitos andan con sus computadoras artificiales pequeñitas ahora. Ahí. Son del orden de los 14,000 millones al año. 14,000 millones. Ahí lo pueden chequear. O ponga ahí solo total de las exportaciones de Guatemala y también pueden revisar. 14,000 millones, o sea que están mandando más plata los trabajadores de allá que lo que nosotros exportamos en su conjunto a los Estados Unidos. Bueno, mucho más lo que ellos nos mandan de regreso, y por supuesto, gracias a eso no tenemos crisis económica. No saben en qué crisis estaremos aquí en Argentina, ¿no? Claro, todo eso se debe a que allá los salarios son completamente distintos. Cuando yo estuve una vez en Nueva York en los años 80 y me fui a hospedar a la casa de un gringo rico en el East Side de Nueva York, lado este de Nueva York, no el lado West Side, es la película que no sé si alguno la vio de nuestros tiempos, que se llama West Side Story. Es la historia de esta guerra, hermanas que se peleaban en Nueva York, pero en el West Side que es el lado pobre, del lado pobre, entonces eran partidos latinos, eran latinos. Ahora, latinos solo si eran los latinos, pero es una historia mexicana. El East Side no es el lado rico de ahí. Un portero y abre una puerta para entrar a los edificios y todas las cosas. Entonces, el gringo este amigo mío, cuando yo estaba hospedado, me dijo: mira, fíjate que aquí hay un muchacho que me viene a pasear, chucho, los perros, todos los días. No todos los días, creo que no, un día sí, un día no, pero él tenía un clientel en el edificio para dormir, para pasear a los perros, ¿no? De los gringos ricos, ¿no? Tienen sus chuchos. Podrían sacar si el parque central está del otro lado de la calle, pero o están tan ocupados, o son empresarios, no tienen tiempo, ¿sí? Entonces contratan a alguien que les lleve a pasear al chucho, ¿no? Entonces, ¿y qué no van a venir? Entonces, efectivamente, llevaron y ustedes no se mantienen, sí, ¿qué está haciendo aquí? Estudiando, ¿no? ¿Y cómo se financia sus estudios con esto, ¿no?
paseando chuchos. Mire, y eso uno puede decir uno aquí, y si no es indiscreción, ¿cuánto le pagan? $50. Así al mes. La hora. $50 la hora. ¿Y cuánto creen ustedes que gana una trabajadora de servicios domésticos que lleva un edificio y hace 4, 5, 6 apartamentos a la semana? ¿Qué sé yo, no? Eso es algo por el estilo, porque el salario mínimo es $15 la hora. La hora. Entonces, el pago siempre es por horas. Por horas. Así es como se explica. Claro que pasan un montón de penas, pero sale por la política migratoria. Esa es política del Estado, que no se debe cambiar, porque lo que nosotros tendríamos que hacer, y futuros gobiernos tendrían que hacer lo mismo, es poner, por ejemplo, abogados en los consulados para que ayuden a la gente allá a conseguir la legalización de su situación migratoria, sin que les cueste mucho. Fíjense que uno de los últimos informes que yo vi de la OIM, la Organización Internacional de Migraciones, ¿verdad? Ahí dice que es de 2016. 2016 es ese informe. Y entonces, según la OIM, guatemaltecos en situación legal en los Estados Unidos, el estudio lo habían hecho en 2013, 2014, 2015, el 2016 lo publicaron. Según ese informe de la OIM, había en Estados Unidos 2.400.000. Es su registro. Ahorita ya estamos llegando a los 4 millones o más de 3 millones seguro. Si no, no tendríamos tanta plata que nos está viniendo de allá. Bueno, entonces, 2.400.000. Entonces decían, en todos los estudios decían que se ocupaba la gente, que estaban trabajando. Hacían más o menos una estadística de todo eso. Y decían también que de ese 1,5 millones, perdón, 2,5 millones de guatemaltecos, 700.000 estaban en situación irregular migratoria y 1.700.000 también, o por ahí, 800.000 tenían resuelto su problema de papeles legales. O sea que ya estaban en situación legal. Pero en Estados Unidos eso se puede, es un estado de derecho, ahí se puede. Entonces, si puede abogado, ahí es donde trabajó la Kamala Harris como fiscal, ustedes que miren, esa es otra cosa que habría que ponerlo en la nueva constitución que hagamos cuando le reconozcamos aquí el derecho a su propio sistema jurídico a los pueblos indígenas, especialmente los 48 cantones y cantones tributarios que salvaron la democracia nacional del año pasado. Pero el asunto aquí es que como hay que cambiar la constitución y habría que cambiar, hacer una nueva constitución, pero no cambiar constituyente, que sería lo deseado. Entonces, fíjense que algo que sería bueno poder es que el fiscal general o la fiscal general sean electos. Kamala Harris fue electa fiscal general del estado de California, así que fue como comenzó el proceso, ¿verdad? Después fue electa para el Senado y ahora va a ser la presidenta de Estados Unidos. Ella va a ganar y Trump va a alegar fraude, ya van a ver. Así como estos idiotas de aquí están alegando que el partido Semilla les hizo fraude. ¿Cómo va a ser el partido Semilla para gobernar Guatemala? Desde nada. Entonces, la cosa es esa política migratoria que imaginaron. La otra política importante es la política medioambiental. Solo rápidamente les cuento una cosa que es interesantísima. Porque fíjense ustedes que cuando estaban los franceses haciendo, no está en el libro, que se mismo les compraron, los franceses estaban haciendo pruebas nucleares. Y los franceses construyeron su propia bomba atómica, pero hay que probarla, a ver si funciona. Estamos hablando de los años 60, 70 del siglo pasado, que hacían explotar la bomba. Entonces, si Francia toda está superpoblada, es un país relativamente pequeño,
lo que tienen territorios de ultramar, lo que fueron sus colonias, ¿verdad? En el Pacífico Sur, ahí están las islas de Tahití, eran unos atolones, el atolón de Nuku'alofa se llama. Entonces allá se han explotado la obra, están contaminando el océano, contaminando los peces. Los pescadores después llegaban y se comían, algunos se comían pescado con veneno radioactivo, imagínense. Entonces, frente a eso, los de Greenpeace, los activistas de Greenpeace, que es una organización internacional ecológica, protestaron y tenían un barco con el que se fueron a plantar ahí en Nuku'alofa y dijeron: tienen la bomba y nos matan a nosotros, desgraciados. No pueden hacer eso. ¿Ah? Entonces, pero como ni modo, no se podían estar ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces tenían que ir a comprar víveres y pues pasaron un rato que no era ahí, porque un atolón ni siquiera es isla, son atolones en medio del océano, no vive nadie ahí. Entonces fueron a Nueva Zelanda, se instalaron ahí, se bajaron todos, se fueron al hotel, a comer, entonces empezaron a regresar tal vez la siguiente semana, cuando los franceses mandaron unos agentes secretos, más unos espías, aparte del sistema de seguridad de espionaje francés, a ponerle una bomba al barco para que el barco no siguiera colocándose, ¿verdad?, para evitar las explosiones de prueba nuclear. Entonces fueron a ponerle la bomba con la mala suerte que uno de los tripulantes, que por cierto era brasileño, era latinoamericano, había regresado por alguna razón, estaba dentro del barco y la bomba lo mató a él y hundió al barco. ¿No se dan cuenta? Entonces, de nuevo, ahí es un tema de responsabilidad criminal del Estado, ¿verdad? Que en el caso de Guatemala, en la otra clase yo puse el ejemplo de la Embajada de España, no lo voy a repetir, pero en el caso de Greenpeace, de la cuestión de medio ambiente ecológica, la demanda en la Corte Internacional de Justicia que puso Nueva Zelanda, el estado de Nueva Zelanda, porque el hecho ocurrió en su territorio, ¿verdad? En Auckland, que es la capital de Nueva Zelanda. Entonces la demanda los llevó, condenaron a Francia, todo eso está en el libro. Entonces lo condenaron, es el asunto del Rainbow Warrior, se llama también, porque es el guerrero de la arcoíris. Así se llamaba el barco de Greenpeace, Rainbow Warrior, guerrero del arcoíris, muy bonito, ¿no? Y entonces ese barco, la condena a Francia y todo eso motivó a ustedes, qué interesante, porque años después se reunieron todos los diplomáticos del mundo, de países civilizados y democráticos, ahorita termino, democráticos y civilizados, y firmaron un tratado que está vigente hasta la fecha, que es el CTBTO, así se llama, todos ustedes. CTBTO, bueno, CTBTO, porque CTBT es, en inglés, por decirlo así, es una convención para la prohibición de las pruebas nucleares. Lo firmaron todos, salvo quienes. Todo el mundo lo firmó. Hay una organización, ¿no? Es ahora también, que se preocupa de que no van a hacer pruebas nucleares en un país. Pero, ¿quiénes creen ustedes que no lo firmaron? Los gringos, los rusos, los chinos, los que tienen armas nucleares, pues, Israel no firmó eso. Israel no firmó eso. Pero, fíjense muy importante, ese tratado se firmó en los años 90, 1995, ¿correcto? Desde entonces no se ha vuelto a hacer una sola prueba. Ningún país, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni nada. Salvo el loco ese de Corea del Norte, él sí hizo una luz, pero ya no la volvió a hacer porque le cayó tal criticismo
encima que esto no lo puede regresar, porque están envenenando el ambiente, contaminando la actividad y todo. Entonces, ¿pero qué es la importancia de esto desde el punto de vista del derecho internacional? Que en derecho internacional la costumbre es fuente de derecho. Entonces, esto que se acostumbró ya es derecho internacional. Ya los Estados Unidos no se puede dar el lujo, ni China ni Rusia, de hacer explotar una bomba solo porque estamos probando. Las probaban en el mar, las probaban en el desierto, las probaban en el espacio aéreo. Entonces, eso ya no se hace gracias al derecho internacional. No se ha que hacer el derecho internacional, sí, sí. Bueno, aquí terminamos. Muchísimas gracias, doctor.